Muy buenas tardes, mi nombre es Martín Pesarini, voy a coordinar esta mesa que se llama Argentina y las Relaciones Internacionales, que va a contar con la participación de Gonzalo Sanservino, de Valeria Carbone y de Pablo Lacoste, que nos pasa a hacer su exposición a través de Zoom. Les comentamos las jornadas Argentina 2050, qué país queremos en 30 años, son un llamado a la reflexión de distintos intelectuales, técnicos, dirigentes sociales y políticos sobre cuál es la naturaleza de la crisis que atraviesa nuestro país, es decir, sobre cuáles son las causas que explican la degradación cada vez más profunda de las condiciones de vida de nuestra población. Al mismo tiempo, es un llamado a reflexionar y a proponer una posible alternativa a la superación de esa crisis desde la perspectiva de la clase obrera, desde la perspectiva de los trabajadores. Las jornadas son organizadas por el Movimiento Argentina 2050, que tiene entre uno de sus integrantes a Vía Socialista. Nosotros hemos presentado hace algunos meses ya un boceto, un diagnóstico sobre cuáles son las causas, sobre cuál es la naturaleza de la crisis que atraviesa la Argentina y asimismo un conjunto de propuestas que hoy queremos someter a crítica, al debate y al balance, con el propósito, por supuesto, de enriquecerlas y de debatirlas. La mesa que hoy vamos a desarrollar y que estamos comenzando, como les mencionaba, se llama Argentina y las Relaciones Internacionales. Cuenta con la participación de Pablo Lacoste, que es doctor en estudios americanos, mención en relaciones internacionales, doctor en historia, docente e investigador de la Universidad de Santiago de Chile, especialista en patrimonio agroalimentario. Valeria Carbone, doctora en historia, docente de la Cátedra de Historia de Estados Unidos, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, e investigadora de ALCUBA y de la Universidad Nacional de La Plata. Por último, Gonzalo Sanservino, doctor en Historia, investigador de CONICET, docente de la Universidad de Buenos Aires, delegado de ATE CONICET y militante de Razón y Revolución y Vía Socialista. Les adelanto que cada uno de los exponentes va a tener un tiempo de 20 minutos en una primera ronda. Después el público tendrá la posibilidad de hacer preguntas o intervenciones a las cuales ustedes podrán responder y, por supuesto, una segunda intervención que consistirá más que nada en un cierre de la exposición que realizaron. El primer expositor va a ser Pablo, luego seguirá Valeria y por último Gonzalo. Así que sin más preámbulos, Pablo, te escuchamos. Bueno, en primer lugar quiero agradecer a los organizadores por haberme dado esta oportunidad. Para mí es muy estimulante y es un sueño poder participar en estas reuniones donde nos juntamos a pensar, ¿verdad? Qué país queremos, cómo mejorar lo que hay y cómo soñar un futuro mejor para nuestros hijos. Y obviamente en el mundo de las relaciones internacionales tenemos mucho que mejorar porque hemos hecho las cosas bastante mal. Argentina durante un tiempo era un modelo. Los países que tenían conflicto en América Latina elegían al gobierno argentino como árbitro para resolver conflictos y controversias de tipo político, limítrofe, fronterizo, por temas de soberanía nacional. Ese era el prestigio que tenía Argentina. Y hemos obviamente retrocedido y hemos perdido mucho. Entonces, tenemos la oportunidad ahora de pensar un poco cómo armar algunas líneas que nos orienten a mejorar esto, ¿no? Bueno, mire, algunos temas que para mencionar hoy, ¿no? Así un poquito. Imperialismo, América Latina, Chile, Brasil, Europa, como temas críticos para pensar. Yo doy clase en el doctorado y justamente estoy a cargo de la cátedra de imperialismo, ¿no? Y hablamos de imperios coloniales y colonialismo. Pero en Argentina tenemos que pensar también el problema del imperialismo interno y el problema de la macrocefalia. O sea, así como las grandes potencias europeas construyeron imperios coloniales, lo que estamos viendo en América Latina es la cultura de construir que los grandes centros urbanos actúan como imperios coloniales con respecto a sus territorios, creando modelos macrocefálicos. Esto es lo que vemos en México, lo que vemos en Brasil. El DF tiene 30 millones de habitantes, San Pablo tiene más de 20, en Argentina, Buenos Aires tiene unos 14, Lima
tiene más o menos 10, que es un tercio de la población de Perú. Lo mismo pasa en Chile con Santiago. Esto es una cosa de imperialismo interno, ¿no? Fíjense, mucha gente ve Buenos Aires con sus edificios opulentos del barrio norte y se habla de la capital de un imperio que nunca existió. Esto es patente, ¿no? Y en ese sentido, las políticas de subsidio y privilegio de los grandes centros urbanos tenemos que verlo como algo tóxico, porque aprofundiza la macrocefalia. Bueno, pero ¿qué pasa con el imperialismo? Pues nosotros tenemos acá en la cabeza un montón de elementos que nos han ido quedando, o sea, aunque tratamos de sacarnos esto de encima, tenemos el tema del eurocentrismo metido en la cabeza. Y el eurocentrismo implica sobrevalorizar Europa con los productos, las ideas, los intelectuales europeos. Tenemos un gran colonialismo cultural, seguimos a los intelectuales europeos de izquierda o derecha. Y el problema de la supremacía blanca. Miren, hace poco nuestro presidente dio en un discurso público a nivel internacional, dijo que los mexicanos descendían de los aztecas, los peruanos de los incas y nosotros de los barcos. Esto es una barbaridad. O sea, él sigue creyendo que la Argentina sería el país blanco de América Latina, la supremacía blanca. Esto es mentira. Ya la ciencia ya demostró que el 50% de la población argentina tiene parte de su ADN de los pueblos originarios. Así que eso es mentira. Tenemos que dejar de pensar a la Argentina como un país blanco y que tiene que funcionar como un país blanco cuando en realidad somos un país mestizo y tenemos que estar orgullosos de ser mestizos. Y eso va a aliviar mucho las tensiones adentro de Argentina, porque va a dejar de haber argentinos de primera y de segunda según el color de la piel. El que puede entrar a determinadas discotecas, a determinados lugares, y el que no por su color de piel. Y lo mismo el negacionismo del legado de los pueblos originarios. O sea, esto es otro elemento que tenemos que pensar, que hay un legado sumamente valioso que no lo hemos sabido aprovechar por esta matriz eurocéntrica que tenemos en la cabeza, y esto nos va a ayudar a vivir mejor, a adaptarnos a vivir mejor en la Argentina, donde, por ejemplo, el eurocentrismo hace que en muchos lugares de zonas áridas se insista con los jardines de espacios verdes tipo el Prado inglés, cuando eso es algo, un disparate desde el punto de vista ambiental. Y si aprendiéramos del legado de los pueblos originarios, lograríamos vivir más en armonía con plantas adaptadas a los climas áridos. Y todo esto nos ha llevado a minimizar América Latina. Este tema de mentalidad eurocéntrica, de creernos que nosotros somos la Europa de América, nos ha llevado a mirar en menos, a despreciar a nuestros vecinos latinoamericanos. Y los miramos con desprecio. Cuando un equipo de Mendoza va a jugar a Buenos Aires, la hinchada les grita para ofenderlos que son chilenos. Cuando va un equipo de Salta o Tucumán, le dicen que son bolivianos. La hinchada de River, para humillar a la hinchada de Boca, le dicen que son todos negros de Bolivia y Paraguay. Ese es el problema del racismo que tenemos instalado y que no nos permite darnos cuenta que nosotros tenemos que tener el orgullo de ser mestizos y latinoamericanos. Eso nos va a ayudar a entender y valorar mejor a los países de América Latina. Entonces, América Latina es el continente mestizo por excelencia. Tenemos que sentirnos orgullosos de ser mestizos y reconocer que nos colonizó lo mejor de Europa. ¿Cómo? Sí, amigos, nos colonizó lo mejor de Europa. Nos colonizó España, que es el país mestizo por excelencia, porque es el país que surgió del mestizaje de moros y cristianos después de 700 años de estar peleándose, mezclándose, surgió el español. Los españoles no existían antes de la invasión árabe a la península ibérica. Estaban los visigodos. Bueno, muy bien. De esta constante interacción de moro y cristiano surge el español, que es un mestizo. Y ese español vino a colonizar América y nos trajo la cultura del mestizaje. Por eso, a diferencia de lo que pasó en otros imperios coloniales del mundo, donde no se mezclaban, o sea, los holandeses no se mezclaban, los franceses tampoco, los ingleses tampoco, entonces todas las colonias que ellos armaron en África, en Oceanía, en América del Norte, en Asia,
no generaron sociedades mestizas. Vietnam no es un país mestizo, es un país donde los franceses fueron como enclave, no se mezclaron con los vietnamitas, hicieron su negocio colonial y cuando se fueron, junto con los norteamericanos. En cambio, acá tenemos este tesoro de lo mestizo y esto tiene que ayudarnos a crear una política exterior sinceramente latinoamericana, reconocer con orgullo que somos mestizos y acá están nuestros hermanos, nuestros aliados naturales. Bueno, unas palabras de Chile. Miren, Chile tiene que ser naturalmente el aliado estratégico principal de Argentina. Tenemos 5.300 kilómetros de frontera. La mitad de las provincias argentinas y todas las regiones de Chile tienen frontera entre sí. Y bueno, y tendremos cosas que aprender de Chile y otras cosas que nosotros podremos compartirles a ellos, ¿no? Ellos han logrado crear la cultura del equilibrio macroeconómico. Esto es un elemento muy importante que sería bueno incorporar en nuestra agenda, la calidad institucional. El Cono Sur hay que verlo como un área compartida. Hay muchísima gente en toda la Patagonia, en todas las zonas limítrofes, que se necesitan naturalmente, se complementan. Y a esto hay que añadir todos los elementos de energía, de turismo, de desarrollo. O sea, vamos a vivir mucho mejor si logramos construir una política de integración profunda y sincera con Chile. Con Brasil, algunas ideas con Brasil. Brasil es el complemento natural. Es 5 veces más grande que Argentina, pero obviamente tiene la envergadura para tener una economía más o menos equilibrada con Argentina en cuanto a su forma de funcionamiento, y entonces es mucho más fácil avanzar en la integración. Pero tenemos que tener en cuenta que es urgente avanzar con la coordinación de las políticas macroeconómicas. O sea, tenemos que aprender las lecciones del Mercosur, que se derrumbó cuando, al no tener un sistema de coordinación de política macroeconómica, Brasil devaluó y eso condenó a la Argentina al derrumbe. Y el colapso del 2001, en buena medida, fue acelerado por la devaluación unilateral de Brasil. Entonces, estas son las lecciones que tenemos que aprender. Hay que crear supranacionalidades y hay que buscar la forma de trabajar de una manera más cercana, más coordinada, establecer confianzas a otro nivel. Hay que avanzar en la integración hasta que duela. Y también estar muy atento a la presión de los intereses industriales internos, porque constantemente las relaciones de Argentina y Brasil se deterioraron cuando llegaban al despacho del presidente de alguno de los dos países los lobistas de algún sector interno, algún interés industrial específico, a pedir que cierren la importación de tal o cual producto porque afectaba a sus intereses. Eso es lo que tenemos que prender luces rojas para que eso no pueda ocurrir. No puede ser, porque entonces eso genera una cantidad de distorsiones, se rompen las expectativas, no hay posibilidad de trabajo en conjunto, de emprendimientos binacionales, todo se derrumba cuando los presidentes ceden a las presiones de este tipo de intereses. Con América Latina tenemos que pensar seriamente en crear un espacio económico como planteaba Alberdi. Yo no sé si ustedes conocen la tesis doctoral de Juan Bautista Alberdi, la defendió acá en la Universidad de Chile en el año 42, y él planteó la necesidad de crear una frontera con una aduana única, que sería la aduana exterior para América del Sur. O sea, había que abolir todas las aduanas internas entre los 10 países de América del Sur y sostener únicamente una sola aduana externa. Esto obviamente sería como un lugar a llegar, ¿no? Para poder crear todo un ambiente de intercambio, de integración económica, pero eso implica coordinar las políticas macroeconómicas, implica crear sistemas económicos que tiendan al equilibrio fiscal. No podemos ser países que tengan déficit fiscal porque eso genera inflación y eso te descompagina completamente cualquier posibilidad
de integración económica. El prerequisito para la moneda única es alcanzar sistemas de equilibrio fiscal y sistemas macroeconómicos coordinados. En esto es muy importante tener en cuenta todo el desarrollo que se genera. Fíjense lo que ha implicado la mejora de la calidad de vida para los europeos cuando ellos empezaron a tener moneda única y dejaron de tener aduanas interiores. Eso tuvo, entre otros efectos, promover mucho el desarrollo del turismo. Y el turismo tiene un efecto directo de incidencia en el mejoramiento de la vida de las pymes, de una señora que tiene una posada con 2 habitaciones o una taberna con 2 mesas. El turismo tiene un efecto multiplicador y una capacidad de distribución mucho más eficiente que cualquier otro tipo de actividad económica, sea agrícola, que depende de la tenencia de la tierra, o industrial, que depende de grandes capitales. El turismo no. Y pensemos que, para dar una idea, ¿no? Italia, España y Francia reciben anualmente casi 100 millones de turistas al año. Con $1.000 que deje cada uno, que es mucho más, pero pongamos $1.000, son 100.000 millones de dólares que entran. Y nosotros acá tenemos cifras ridículas. ¿Cuánto tenemos? 8 millones de turistas externos recibimos al año. Entonces, estas son las cosas que se pueden cambiar, ¿no? Tener moneda única, que no haya fronteras interiores. Eso implica un conjunto de medidas de confianza mutua, de mejoramiento de las confianzas. Y el otro punto es que tenemos que construir una corriente de opinión que tienda a lograr el reconocimiento de del ejercicio profesional, de todos los títulos profesionales de América del Sur, por lo menos, el libre ejercicio en los 10 países. Esto obviamente es detenido por los intereses creados de las grandes corporaciones, de las especialidades médicas, por ejemplo, que son muy celosas e impiden que médicos extranjeros vayan a vivir a otro país, como por ejemplo en Chile. Y eso tendría que ser una causa que ayude, porque si Chile, por ejemplo, liberara eso, entrarían especialistas de toda América Latina y mejoraría la salud de todo Chile. Porque acá las especialidades médicas son carísimas, hay muy pocos especialistas y cobran fortuna por prestar su atención. Entonces, la gente que tiene que atenderse a veces demora 1 año de espera para poder ser atendido. ¿Y todo por qué? Por los privilegios de estas corporaciones profesionales que presionan al gobierno para que tenga las fronteras cerradas. Pablo, te quedan 5 minutos. Bien. Bueno, esto es uno de los motivos que lleva a deteriorar la calidad de vida de las personas en la región, ¿no? En América y en la región, ¿no? En Argentina. Y tenemos que mejorarlo, y se puede mejorar. Entonces hay que ir pensando los temas, buscando la forma de llevarlos adelante, creando gradualmente medidas de confianza mutua y creo que así lograremos afianzar una mejor política exterior centrada eminentemente en el fortalecimiento de la unidad latinoamericana. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. A continuación, Valeria Carbone. Bueno, primero quería agradecer mucho la invitación. El objetivo de un poco mi propuesta para hoy es tirar algunas ideas que tienen que ver más que nada con la relación de Estados Unidos con la región, de la relación de Estados Unidos con Argentina y viceversa, porque una de las cosas que voy a proponer para que después sigamos discutiendo es tratar de ver el ida y vuelta de esta relación un poco, ¿no? Y ver, entre otras cosas, una de las cosas que se está hablando mucho sobre los Estados Unidos en las últimas décadas es Estados Unidos está en crisis, cuándo se viene la caída de los Estados Unidos, pero me parece que algo que nos está faltando como región es, bueno, un poco ciertos consensos sobre cómo se posiciona América Latina ante esa crisis y ver si tenemos que empezar a distinguir entre consensos y acuerdos, ¿no? Y tratar de definir un norte para la región, porque en este caso coincido con lo que se vino diciendo hasta este momento, que una de las cosas que nos está faltando son más acuerdos regionales e integración. Para arrancar les quiero contar que este año se cumplen
200 años de la enunciación de la doctrina Monroe, ¿no? Entonces, una de las cosas que en el campo de la historia estamos haciendo es tratar de analizar este recorrido de 200 años desde la enunciación de la doctrina Monroe, cómo esta doctrina fue evolucionando, cuál fue la mirada que tuvo y tiene Estados Unidos hacia la región y al mismo tiempo cuáles fueron las respuestas de los distintos países de la región ante la enunciación de esta doctrina. Esta doctrina fue enunciada en 1823 y más allá de esa frase tan famosa de América para los americanos, que en realidad nunca formó parte de ese discurso del Estado de la Unión, sino que fue como una construcción que se hizo a partir de la enunciación de ese discurso y que se reforzó con el corolario Roosevelt un siglo después. La realidad es que esa fue la primera gran enunciación de política exterior que tuvo Estados Unidos siendo una joven república hacia la región. Y en ese momento, algo si se quiere particular fue que no tuvo mucho impacto, ni siquiera en Europa, en los Estados Unidos no se habló mucho, y esta política se convirtió en doctrina con el paso del tiempo. Estados Unidos la reforzó con el paso del tiempo cuando Estados Unidos empezó a tener una mayor idea de sus intenciones imperiales en forma extracontinental, ¿no? Si pensamos en la expansión hacia el oeste y la expansión extracontinental de los Estados Unidos, esta política de principios del siglo XIX, de principios del siglo XIX se transforma en doctrina hacia principios del siglo XX con el famoso corolario Roosevelt, cuando Estados Unidos toma una postura muy clara en relación a que quería convertirse en un imperio. En relación con esto, Estados Unidos va a tener un reforzamiento de los principios de esta doctrina Monroe y los va a convertir en un lineamiento muy particular y muy como regidor de lo que fue la política exterior de Estados Unidos hacia la región, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando hay una cada vez mayor alineación entre el complejo militar industrial y la política exterior estadounidense y se empiezan a alinear los intereses nacionales con los intereses de las empresas privadas norteamericanas, ¿no? Cuando se habla de una cosa, muchas veces se habla de la otra desde la política de los Estados Unidos. En relación con eso, una cosa que quería mencionar, creo que es como un debate bastante intenso, por lo menos en los círculos en los que yo frecuento, en los que hablamos de la situación actual de los Estados Unidos y la crisis y decadencia de los Estados Unidos. Esta es una pregunta que surgió hace poco en uno de los foros, es si podemos considerar o no a Estados Unidos un imperio, ¿no? Si todavía, una de las críticas que se hace a esa denominación y si todavía nos seguimos como muy atados a esas caracterizaciones de los años 70. Y para mí la respuesta es muy simple. Estados Unidos es un imperio porque se considera como tal. Estados Unidos se considera a sí mismo un imperio, entonces me llama la atención porque hay ciertos sectores en América Latina que rehúsan aceptar esa denominación. Sin embargo, con eso lo que quería proponer un poco, que también forma parte de esta noción que un poco surge de los Estados Unidos y que se ha instalado también en la región para definir un poco cuál es la situación de la región, es que Estados Unidos también instauró esto de que ellos eran una suerte de imperialismo bueno, enfrentando a ciertos imperialismos malos. Y me parece que uno de los grandes problemas que tiene América Latina en este momento, y que es incluso una situación que se da también en la Argentina, es que tenemos que salir de eso, de esa noción de imperialismo bueno e imperialismo malo. Como dice el doctor Pablo Pozzi, que está allá afuera fumando un habano y que seguramente lo va a retomar en la mesa a continuación, todos los imperialismos son malos, toda la dominación, ninguna dominación es benigna. Entonces, en ese sentido, me parece que tenemos que tratar de salir un poco o tratar de proponernos como norte. Sí, está ahí afuera fumando un habano y me parece que se dio cuenta que lo nombré. Me parece que tenemos que tratar de nosotros también salir de esa lógica hasta donde se pueda y con las maniobras que tengamos de si tenemos que elegir un imperio por sobre el otro. Y tratar de reforzar los foros regionales para tratar de tener una identidad más fuerte como grupo regional, como América Latina, y también que Argentina entienda cuál es el lugar que ocupa en el concierto regional. Ahora bien, otra de las cosas que tenía ganas de plantear hoy es que desde su enunciación en 1823 y su reforzamiento a principios del siglo XIX, la doctrina Monroe fue invocada con frecuencia por el gobierno estadounidense, fue avalada por políticos de
no solamente desde el sistema bipartidario, esta suerte de concierto de alianzas que existen en los Estados Unidos a nivel federal, sino por políticos de otras identificaciones políticas. Y la vigencia incluso de la doctrina Monroe y de ciertas políticas hacia la región, en eso hay un acuerdo bipartidista, ¿no? Los que sigan la política norteamericana sabrán que está atravesando en este momento por un momento muy particular la política norteamericana. Se habla de fragmentación, de polarización, de falta de consensos, de quiebre del sistema bipartidista, pero si hay algo en lo que hay un acuerdo bipartidista es en la política exterior norteamericana, sobre todo en la política exterior norteamericana hacia América Latina. En eso Estados Unidos tiene una idea muy clara de cuál es la política hacia la región. Más allá de que en el año 2013, casi a finales del gobierno de Obama, se hizo como mucho revuelo, sobre todo en la región, con una suerte de enunciación que hizo el por entonces secretario de Estado, John Kerry, sobre que ellos postulaban el fin de la doctrina Monroe y que a partir de entonces iba a haber una nueva relación con la región. Si buscan el discurso de John Kerry en YouTube, van a ver que cuando él dice algo así como el fin de la doctrina Monroe ha llegado y hay 2 personas que aplauden en el recinto y él trata de decir, bueno, es algo bueno, los aplausos no aumentaron, lo que demuestra que Estados Unidos cree que la doctrina Monroe tiene que ser una forma de regir las relaciones con la región, sobre todo con países que manifiestan tener ideologías diferentes a la ideología norteamericana. Esto duró muy poco porque 2 años después, en el 2015, se produce el golpe de Estado en Venezuela, que fue seguido años después por el golpe de Estado en Bolivia. Y en el contexto del gobierno de Trump, acá ya nos estamos acercando un poquitito más a cuestiones de actualidad, el trumpismo volvió a reforzar violentamente el monroísmo. Desde el presidente Trump, con todas sus políticas no solamente racistas, sino bastante antirregionales, antiinmigratorias y en contra de poner fin a la ayuda económica de los Estados Unidos a la región. Esto se combinó con declaraciones de otros enviados a la región en los cuales manifestaron que esto lo dijo John Bolton particularmente, que la doctrina Monroe estaba vivita y coleando, ¿no? Entonces, lo que sucedió a partir de eso, más allá del rechazo regional a lo que se vio como una reorientación de la política norteamericana, que en realidad no fue así. La verdad es que si hay algo en lo que Estados Unidos ha presentado una gran continuidad, incluso entre el gobierno de Obama, Trump y Biden, es una continuidad de la política exterior hacia la región, es que hubo un reforzamiento de los principios de la doctrina Monroe, sobre todo ante el crecimiento de la presencia de China en la región. Hoy por hoy China es el principal socio comercial, sobre todo de los países sudamericanos, y es parte activa de la política norteamericana tratar de contrarrestar esa presencia, sobre todo económica, pero la realidad es que Estados Unidos en este momento no está en condiciones de prestar la misma ayuda que prestó en otros momentos o la misma ayuda que China está preparado para prestar, entonces apela a otras formas de presión para tratar de recuperar los espacios perdidos. Bueno, y con eso nos encontramos con la administración actual. El gobierno de Biden ha tenido básicamente una política de continuidad con gobiernos anteriores, no solamente en lo que hace a la doctrina Monroe, sino en las políticas de ayuda hacia la región, en las políticas de presiones y sanciones económicas y sobre todo con el tema que más preocupa a los Estados Unidos en relación a la región, que es la política migratoria. La razón es que la política migratoria de los Estados Unidos es un tema que es tratado como un tema de política exterior, pero que tiene relevancia de política doméstica, por lo que implica la cuestión de la migración, no solamente desde el punto de vista de seguridad nacional, desde el punto de vista económico, pero sobre todo desde el punto de vista retórico. Otra de las cuestiones que se plantea bastante y que se planteó sobre todo con el cambio de gobierno, cuando asumió Joe Biden, era cuál era la relevancia que tenía América Latina cuál era la relevancia que tenía América Latina para la política exterior de los Estados Unidos, y muchos de los analistas en la región parecemos coincidir que
el lugar de América Latina en la agenda norteamericana es absolutamente marginal ante otras cuestiones que están pasando a nivel mundial, ya sea la guerra en Ucrania, la guerra comercial con China, la situación en Medio Oriente. Habrán visto que ayer se anunció un acuerdo entre Arabia Saudita e Irán y la bandera que estaba detrás de los presidentes era la bandera china. Eso es algo que demuestra la pérdida de influencia de los Estados Unidos en una región que es muy importante para los Estados Unidos. Y con eso, a pesar de que América Latina no tiene un lugar prioritario en la agenda de política exterior de los Estados Unidos, no deja de tener importancia porque, en referencia a lo que mencionaba antes, América Latina es un territorio en disputa desde el punto de vista de los Estados Unidos por la presencia de otros poderes hegemónicos. O sea, Estados Unidos no dejó de ser un hegemón en la región, pero dejó de ser el único. Entonces, Estados Unidos tiene un interés muy grande en recuperar esos espacios perdidos. Dentro de la región, la realidad es que la Argentina ocupa un lugar incluso marginal. Las principales preocupaciones de los Estados Unidos están en la situación en Venezuela, la situación en Cuba, la situación en Centroamérica, por cuestiones económicas y de política migratoria. Después está la situación de Brasil, que es el país no solamente más grande, sino económicamente que puede recuperar su lugar de potencia. Chile, incluso antes que la Argentina. Entonces la Argentina incluso como que está un poco aislada de ese concierto de naciones y la principal preocupación de los Estados Unidos con relación a la Argentina es la situación de la deuda y la situación económica, en donde incluso la Argentina aparece como un poco alejada y incluso como que desentona en relación al avance de los restantes países de la región. En ese sentido, como mencionaba, quería hacer una cosa que les quería leer, esta situación de que a pesar de que América Latina tiene un lugar regional un poco marginal en la agenda de política exterior norteamericana, no deja de tener una importancia geoestratégica muy relevante. Hace unos días atrás, la jefa del Comando Sur dio una entrevista para un canal colombiano y dijo lo siguiente. A ver si encuentro la cita por acá. Creo que me la anoté en algún lado. A ver, denme un segundo. Ok. Ella lo que mencionó fue lo siguiente, ¿no? La entrevista venía a cuento de cuál era la importancia justamente que tiene América Latina para los Estados Unidos. Y ella contestó, ¿por qué esta región es importante? Con todos sus ricos recursos y elementos de tierras raras, esa es una de las razones. Aquí está el triángulo del litio que es necesario para las tecnologías modernas. El 60% del litio del mundo está en el triángulo del litio entre Argentina, Chile y Bolivia. Tienen las mayores reservas de crudo ligero dulce descubiertas frente a las costas de Guyana hace más de un año. Tienen los recursos de Venezuela también con petróleo, cobre, oro. Tenemos el Amazonas con el 31% de las reservas de agua dulce del mundo que se encuentran en esa región también. Es algo fuera de serie. Creo que hay mucho en juego y tenemos que hacer mucho. Esta región es importante. Tiene mucho que ver con la seguridad nacional, ahí se frenó, tiene que ver con la seguridad nacional de los Estados Unidos y necesitamos dar un paso al frente. Y luego pasó a mencionar esto de la necesidad de que Estados Unidos dé un paso al frente en la región por la existencia de estos recursos, porque la región para Estados Unidos representa tiene una importancia para lo que ellos entienden de seguridad nacional, porque desde el punto de vista de ellos seguimos siendo el patio trasero. Hace poco el embajador norteamericano dio una entrevista para TN en la que dijo básicamente lo mismo, reforzando la idea de que si Argentina no puede explotarlo, ¿qué valor tienen los recursos que están bajo la tierra? Y que Argentina tenía que volcarse hacia Estados Unidos para poder explotar estos recursos. Entonces la pregunta persiste, ¿cuál va a ser la posición de la Argentina ante esto y cómo vamos a solucionar los problemas que estos desafíos nos presentan? Y para cerrar quería solamente plantear nuevamente para que luego sigamos discutiendo. Tengo muchas cosas más que me gustaría mencionar, pero terminar enfocándome un poquito en esto del rol de la Argentina
Desde los Estados Unidos, Argentina es vista como un país con una política exterior con una absoluta falta de consistencia. Y no solamente me refiero a falta de consistencia desde un gobierno al otro, sino desde lo que se dice públicamente y lo que se hace en las negociaciones de los Estados Unidos. Entonces creo que eso, que puede verse reflejado hacia los Estados Unidos en algún punto, pero también pasa con posiciones con otros países de la región. ¿Hay consenso, sí o no? Y si no hay consenso, ¿se puede llegar a algún tipo de acuerdo para reforzar los foros regionales? Y creo que esa es la pregunta que nos tenemos que hacer. Si la Argentina y los demás países de la región quieren empezar a reforzarse y adquirir otro tipo de relevancia y autonomía, tenemos que tratar de llegar a algún tipo de acuerdo regional en el cual nos permitamos plantarnos un poco más como bloque frente a las potencias, ya sean regionales o extrarregionales. Un poco la pauta de esto empezó a verse en la Cumbre de las Américas de 2022, en donde algunos países de la región presentaron un frente común hacia los Estados Unidos y el retiro de las invitaciones a ciertos países de la región. Pero, sin embargo, incluso en ese foro, y Argentina siendo el presidente de la CELAC, Argentina fue uno de los últimos países en presentar una posición al respecto. Entonces, en ese sentido, me parece que consistencia y apuntar a una mayor integración regional, entiendo yo, debería ser uno de los primeros nortes de la Argentina para reforzar su situación política y geoestratégica. Muchas gracias. Bueno, yo preparé una reflexión también sobre cómo encara la Argentina sus relaciones exteriores, centradas sobre todo, cuando charlamos la mesa, habíamos hablado, bueno, de que Pablo se centre en Chile, que es el país donde él está viviendo y también sobre el que trabaja, Valeria Estados Unidos, y a mí me quedó China, cada uno más o menos de lo que maneja. Así que bueno, yo voy a hacer una reflexión general, pero asentada en parte en un trabajo sobre las relaciones exteriores entre Argentina y China. Primer punto, bueno, acá una coincidencia con lo último que señalaba Valeria. Yo había preparado mi intervención para señalar como punto de partida que lo que se observa en materia de relaciones exteriores de la Argentina en los últimos años, y un poco más que algunos años, las últimas décadas probablemente, es que en sus relaciones exteriores en Argentina tiende a primar un pragmatismo bastante peligroso. Creo que lo que señalaba Valeria tiene que ver con esto. Los alineamientos internacionales de Argentina fluctúan, como decía Valeria, por un lado entre gobierno y gobierno, pero también dentro incluso de un mismo gobierno, y también, muy interesante lo que señalaba Valeria, porque yo también lo veo, ella lo ve en las relaciones Argentina-Estados Unidos, yo lo veo en las relaciones Argentina-China, que también se observa incluso dentro de un mismo gobierno entre el discurso y la acción efectiva. Estas oscilaciones y este pragmatismo en relación a los alineamientos internacionales. Argentina va fluctuando en todos estos niveles en función de las necesidades, por un lado, del consenso interno de las fuerzas en el gobierno. Lo vemos, por ejemplo, los gobiernos Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández, como muchas veces asumen posiciones en función no de los intereses externos del país y en función de los intereses del país, en función de sus relaciones con otros países, sino en función de conformar una base social interna, lo cual implica también muchas veces muchos vaivenes, muchos zigzagueos, muchas contradicciones entre lo que se dice y lo que efectivamente se hace. Y lo mismo se ve
en las otras fuerzas políticas, lo que hoy es la oposición y ayer era el oficialismo, en el macrismo, también se ve cómo se asumen alineamientos en función de conformar, de construir un discurso hacia una base social, por ejemplo, todo lo que fue la apertura al mundo, generando, en el caso de China, efectos sobre los intereses comerciales del país. Todas las idas y vueltas con China durante el macrismo costaron sanciones comerciales de los chinos, que se caigan exportaciones, que se reduzcan exportaciones de soja, de aceite, o sea, sanciones de los chinos por estas idas y vueltas. Pero no solo se observan estas fluctuaciones en función de conformar, digamos, a sus bases sociales, sino también en función de las presiones y de intentar conformar los intereses contrapuestos de distintas fracciones de la burguesía local. Esto en el caso de China se ve bastante claramente, cómo ciertas oscilaciones en la política exterior se van moviendo en función de las presiones de estos sectores de la burguesía argentina. En el caso de China, decía, es muy claro porque tenemos por un lado una burguesía agropecuaria y agroindustrial que presiona para ampliar las relaciones comerciales con China, porque China se ha convertido en las últimas 2 décadas en la principal plaza para colocar las exportaciones agrarias, soja, pero no únicamente soja. En los últimos años ha avanzado bastante, se han realizado varios acuerdos para la colocación de carne vacuna, de aceites. O sea, hay toda una fracción de la burguesía agropecuaria y agroindustrial que ve con mucho interés el mercado asiático, porque de ese mercado dependen en particular de China. De hecho, se ha generalizado en los últimos 5, 6, 7 años una idea que aparece como un eslogan, recuperando acá como Valeria traía algunas cosas históricas, yo también, la idea de Argentina granero del mundo ahora se ha convertido en Argentina supermercado del mundo. Y esto, de Argentina supermercado del mundo, o sea, colocando bienes primarios con ciertos grados de elaboración, un vendedor de alimentos, se piensa sobre todo desde estas fracciones de la burguesía, se impulsa como un eslogan desde estas fracciones de la burguesía y en particular en la relación con China. Pero del otro lado tenemos otro tipo de... así como aparecen estas presiones por parte de estos sectores de la burguesía, también vemos una presión en contrario de la burguesía industrial argentina, sobre todo de la gran burguesía industrial, que al contrario de esta que quiere ampliar los lazos comerciales con China, lo que busca es cerrar, o sea, limitar la relación con China. ¿Por qué? Porque para esta burguesía, sobre todo en particular, o sea, hay algunas empresas muy claramente opuestas a que se profundicen las relaciones comerciales y diplomáticas con China, por ejemplo, Techint. Y acá el problema para esta burguesía es que la relación comercial con China, la exportación de productos primarios, presupone muchas veces el ingreso de bienes industriales. Bueno, lo mencionaba Pablo también en relación a Brasil, las presiones de ciertos sectores industriales en la Argentina para que ciertas relaciones no se profundicen porque ingresan productos industriales a precios mucho más competitivos que los que puede replicar la industria argentina, y entonces esta industria, esta burguesía industrial nacional y también extranjera que opera en la Argentina. Hoy Techint es una multinacional, pero dentro del mercado local tiene este comportamiento proteccionista porque básicamente si ingresa el acero chino, no solo a la Argentina, sino a América Latina, barre con el negocio de Techint, porque los chinos venden a precios mucho más baratos. Entonces vemos una presión, un lobby
contrario al de los sectores agropecuarios para tratar de mantener a raya a los chinos. Ese lobby domina la Unión Industrial Argentina. En cualquiera de las dos alternativas en relación a China tienen consecuencias negativas para el país. La línea de profundizar las relaciones para garantizar la colocación de productos primarios o productos primarios con algún grado de elaboración es lo que ha llevado a que la Argentina tenga desde hace bastantes décadas un déficit de balanza comercial con China muy importante, que tiende a ampliarse en ciertos momentos. A su vez, es una relación que en muchos sentidos replica las viejas relaciones de Argentina e Inglaterra de principios de siglo. Argentina importa productos con muy poco, exporta bienes con casi nada de elaboración, muy poco valor agregado, mientras importa bienes elaborados, bienes industriales, algunos de alta tecnología. O sea, es una relación que consolida de alguna manera una estructura productiva donde tiene un peso muy fuerte y ha tenido históricamente en la Argentina un peso muy fuerte el sector primario. A su vez, como se ve muchas veces en la resistencia de Techint frente a ciertos avances de acuerdos con China, el ingreso, o sea, de profundizarse la relación con China en los términos que pretende China, que es que tener vía libre para vender productos industrializados, insumos con ciertos grados de elaboración, implican un efecto sobre la industria local. Si cierra Techint, se pierden muchos puestos de trabajo. No es simplemente una cuestión de, bueno, si Techint no puede competir, que cierre, que se jodan. Porque nos jodemos todos ahí también. Pero la alternativa, uno diría, bueno, y entonces está bien, no hay que profundizar la relación con China. Ahora, el problema es que la alternativa también tiene sus problemas. Por ejemplo, en relación a esto que decíamos de una política proteccionista hacia China como la que impulsa Techint. Y el problema es que los argentinos pagamos el precio de lo que produce Techint 3 veces más caro de lo que se pagan a los chinos. Hay un ejemplo muy interesante. En 2016 la provincia de Córdoba había licitado la construcción de unos gasoductos troncales. Voy a ver cómo estoy de tiempo porque yo arranco con esto. ¿Cuánto? 10 minutos más, ¿no? Bien. La provincia de Córdoba en 2016 había realizado una licitación de la construcción de gasoductos troncales. Ganan 3 consorcios, uno brasilero, Odebrecht, dejémoslo aparte, y 2 que eran una asociación de empresas chinas con capitales locales. Techint se presentó a la licitación, salió séptimo, básicamente, creo que séptimo, básicamente porque el precio de los tubos para la construcción de los gasoductos que proveía Techint salían casi el doble del precio que ofrecían los chinos. Bueno, cuando sucede esto, Techint empieza a mover, para sintetizar, cielo y tierra para voltear estas licitaciones. Movilizó diputados del Frente de Todos, de Juntos para el Cambio, al presidente, al jefe de gabinete, a los sindicatos del sector, a la Unión Obrera Metalúrgica de Campana, que es precisamente donde está la fábrica de tubos de acero sin costura de Techint. Resultado, Techint volteó la licitación. Se cayó la licitación, Córdoba pagó 3 veces más el precio de los tubos, se perdió el financiamiento chino, tuvo que conseguir financiamiento para la obra más caro, o sea que seguir esos intereses también tiene consecuencias. Últimamente se ha encontrado como una suerte de alternativa salomónica en torno a la relación con China, que es la promoción de
acuerdos de inversión a cambio de que China no restrinja y permita seguir aumentando las exportaciones agrarias y agroindustriales, se han empezado a promover acuerdos en donde los capitales chinos ingresan con inversiones en ciertos sectores donde no compiten con la gran burguesía industrial local, sino en aquellos lugares donde pueden ser socios. El problema con este tipo de acuerdos es que también acá los acuerdos se firman en función de, no de los intereses generales de todo el país, sino de ciertos sectores particulares, ya sea políticos o económicos. Por ejemplo, un acuerdo muy promocionado y muy discutido también es el acuerdo que se firmó hace 2 años, por la cual, a cambio de la instalación de granjas porcinas para abastecer a China de carne de cerdo, nosotros, la Argentina, recibe inversiones para la construcción de unas centrales nucleares llave en mano. Un acuerdo que tenía muchas cosas que todavía aún no se saben o que todavía se están discutiendo. Este acuerdo está en veremos, se firmó hace 2 años y todavía no se ha avanzado nada. 5 minutos, perfecto. Que implican, por ejemplo, que se acuerdan construir centrales nucleares sobre la base de una tecnología que no es... Argentina es un país que produce reactores nucleares, que construye y exporta reactores nucleares. Las centrales chinas utilizan otra tecnología. La primera pregunta que uno se haría acá es, bueno, va a haber, usan otra tecnología, otro combustible. ¿Se consideró la forma en que se integraría esto o simplemente se firmó el acuerdo y punto? No conviene pensar si Argentina no podría construir sus propias centrales nucleares a partir de la tecnología que la Argentina exporta. Las granjas de cerdos tienen muchos cuestionamientos ambientales, por las enfermedades que pueden llegar a ocasionar. Bueno, pareciera que acá otra vez prima la improvisación y prima en la política exterior un pragmatismo, como decía al principio, peligroso. Sobre todo porque en este tipo de acuerdos, más allá de estas consideraciones, hay otras más, lo que está en el fondo de este acuerdo y lo que está también en el fondo de la relación con China, sobre todo en los gobiernos peronistas, kirchneristas, es que se termina condenando al país a importar tecnología cuando nuestro horizonte debiera ser producirla. Ya voy cerrando. Una propuesta, con los 5 minutos que me quedan, para cómo deberíamos pensar las relaciones internacionales. Desde quienes conformamos el movimiento Argentina 2050 y en particular de Vía Socialista, venimos pensando estos problemas, digamos, venimos pensando en cómo, digamos, en una propuesta de gobierno para el país. Hay muchísimas cosas, o sea, yo no les voy a dar la receta para resolver los problemas de las relaciones internacionales, pero sí venimos pensando con qué criterio esto debería pensarse. Porque lo que uno ve en las fuerzas dominantes es que en el polo liberal, Juntos por el Cambio, Milei, la política exterior parece que es lo que sale, digamos, según qué negocio aparezca, qué interés aparezca, qué presión aparezca, se va para un lado o para otro. El resultado es que o terminamos arrastrados por Estados Unidos o terminamos arrastrados por China. En el polo peronista, la política parece más una cosa, por lo menos en los últimos 15 años, seguro, quizás un poco más, una política del casamiento. O sea, están, como decía, reproduciendo con China la relación que otrora teníamos con Inglaterra o que supimos tener en su momento con Estados Unidos, las relaciones carnales.
Nosotros creemos que para pensar una política exterior, el primer criterio debería ser que no se pueden seguir determinando nuestros alineamientos internacionales y acuerdos bilaterales en función de los intereses particulares de tal o cual sector empresario. O sea, primera cuestión. Los alineamientos internacionales deberían pensarse en función de los intereses generales del conjunto del país y de sus potencialidades de desarrollo futuro. O sea, obviamente eso no va a pasar mientras sigamos teniendo gobiernos que responden a tal o cual sector empresario o que intentan conformar a todos dando lugar a esta política exterior caótica, contradictoria, como yo decía, pragmatismo peligroso. O sea, un día van para un lado, un día van para el otro. Ya voy cerrando. Segunda o tercera consideración, ya no sé. Las relaciones exteriores, las relaciones internacionales del país deberían ser planificadas. Nosotros insistimos mucho en el movimiento Argentina 2050 con la cuestión de la planificación. Y así como el desarrollo interior del país debe ser planificado desde el Estado, las relaciones internacionales deberían ser una proyección deben ser la proyección exterior de ese desarrollo interno, un desarrollo económico, industrial, que aproveche todas las potencialidades del país. No se puede seguir improvisando. Esto no implica de antemano estar alineados con tal o cual lado. O sea, no hay recetas mágicas que nos lleven, bueno, si estamos en contra de Estados Unidos vamos a estar bien, si estamos con Rusia vamos a estar bien, si estamos con China, ya voy cerrando. Por lo menos desde nuestra perspectiva, la Argentina, por lo menos la Argentina que nosotros pensamos que es una Argentina socialista, no debería estar de antemano alineada con nadie, ni siquiera con los que nos venden, ni siquiera deberíamos firmar ya que no vamos a hacer ningún acuerdo, por ejemplo, con Estados Unidos, con los que nos venden como el cuco. Lo que hay que hacer es planificar la política exterior desde una perspectiva en donde lo que prime es el interés nacional. Y voy a un ejemplo y con esto cierro. Por ejemplo, el acuerdo de las centrales nucleares con China, ¿debería hacerse o no? Habría que ver si tiene que hacerse o no. ¿Qué es lo que habría que ver? Y habría que pensarlo en función de cuánto empleo nacional implica para el país, cuánta transferencia de tecnología implica, qué impacto va a tener eso sobre la estructura productiva, o sea, qué hay a cambio, granjas porcinas, quién va a fabricar el combustible, etcétera. ¿Cuál es el impacto de todo ese acuerdo sobre la estructura productiva? ¿Cuál va a ser el impacto sobre la posibilidad de implementar un plan energético y un plan nuclear? Pero esa es la forma en que nosotros por lo menos pensaríamos este tipo de problemas. Otra vez, y ahora sí cierro, en materia de relaciones exteriores creemos que debe desarrollarse una perspectiva donde lo que prime sea el interés nacional y no el interés particular y mezquino de tal o cual empresario. Bueno, gracias. Perdón por el exceso de tiempo. Bueno, muchas gracias Gonzalo, muchas gracias Valeria y muchas gracias Pablo por escuchar. Ahora abrimos la oportunidad a que los oyentes realicen sus preguntas o alguna intervención o algún comentario de interés sobre las exposiciones que escuchamos. No, una pregunta más que nada para Valeria, que me quedó una duda. Quizás igual lo fuiste desarrollando ya a lo largo de tu exposición, pero me quedó quizás una duda en relación a esto de que si Estados Unidos, esta discusión, ¿no? Si es un imperio o no es un imperio, y en el sentido de que si lo es porque así lo percibe la política norteamericana, digamos, en Argentina eso, ¿cómo lo veríamos reflejado, digamos, ¿no? ¿Qué acciones podríamos ver en Argentina que las podemos leer desde
Estados Unidos como acciones imperialistas, digamos, si es más la cuestión de esto de la extracción de los recursos naturales o la cuestión económica con el tema de la deuda y demás, si quisieras desarrollar ahí un cachito más esa parte. Bueno, yo tengo varias dudas en realidad. Trato de reconstruirme el esquema. Se tocó el tema Chile como país fronterizo con el cual uno tiene que desarrollar una mayor asociación, teniendo en cuenta que Chile ya tiene una política de asociación directa con Estados Unidos, una política internacional mucho más estable en el tiempo. Como planteaba Pablo, tiene una política macroeconómica más estable y ligada a ciertos mercados, quizás hasta desacoplada del subcontinente latinoamericano, digamos así. Por otro lado, Argentina o la política peronista en general ha sido la de mirar a Brasil como principal socio comercial desde el lado de una cierta articulación en alguna que otra rama de la industria como la automotriz y también la exportación de alimentos. O sea, digamos, ahí pensando en la cuestión regional, yo tengo ciertas dudas en lo que hace a la posibilidad de integración regional en función de una moneda económica, teniendo esta doble vara. Yo veo como una contradicción. No sé si es una contradicción en el sentido de la larga duración, pero en el corto plazo veo que integrar el Mercosur va en detrimento de una asociación económica con Chile. Es decir, no veo que la burguesía chilena o el gobierno de Chile, cualquiera que sea, en el mediano o corto plazo, esté dispuesto a asociarse con una Argentina que a priori se le presenta como un obstáculo para sus intereses, y que Argentina esté dispuesta a romper o desacoplarse de su vínculo con Brasil, que tiende al continente, tiene un mercado más asegurado, para acoplarse a una alianza, digamos, atlántica-pacífica de alguna manera. Eso por un lado. Después, el lugar de Estados Unidos en ese rol, yo personalmente no registro que la política de Estados Unidos sea de una intervención activa en Argentina, ni en términos económicos, ni en términos políticos, si bien es cierto que opera como en todos lados, tiene su gente, también a través de los organismos de crédito que muchas veces tienen bastante preponderados y cierto grupo de capital tiene su influjo, pero que lo determinante en Argentina en relación a la política externa con Estados Unidos y sobre todo lo económico es que nosotros vamos a golpear la puerta en distintas expresiones, sea con los ministros macristas como con Sergio Massa, etcétera. Es la burguesía nacional en distintas expresiones la que va a golpear la puerta y pedir la escupidera, digámoslo así. Entonces, ¿cómo se puede revertir esa relación? ¿Qué herramientas, qué instrumentos podríamos tener para asociarnos regionalmente y romper la dependencia, si es que vale el concepto, de estos sectores del capital? Es decir, con la constitución de una moneda única entre Argentina y Brasil, por ejemplo, organismos de crédito, o sea, una articulación tipo Schengen, pienso yo, una Unión Europea. Yo no lo veo cercano para nada. Vi que se estuvo evaluando, charlando de la posibilidad de una moneda única como tipo swap con Brasil, pero veo Chile, digamos, como una especie de Israel latinoamericano en ese punto acá, ¿no? Como algo que está ligado a otro mundillo, ¿sí? ¿No? Lo planteo, no tengo postura, veo como una contradicción. Y después la política con China también, me pregunto sobre qué pasa con qué postura tendríamos que tener nosotros con respecto a Techín, porque si bien Techín de acá vive de subsidios y de un mercado cerrado, lo mismo pasa en Estados Unidos. Había leído un artículo no hace mucho, si no es que en el mundo se está produciendo 3 veces el acero que se necesita y las acerías chinas mismas que están saturando el mercado no tienen dónde colocarlas. Entonces hay algo que nos trasciende. Nosotros nos vamos a poner a subsidiar a Techín, podría servirnos o no en función de algo más macro, pensando en términos de principio del siglo XX como la industria militar, o sea, como algo más de lo nacional. Pero ahí estaríamos en parte retomando un programa nacional, ¿no? Un programa de la industria que garantiza en un mundo donde el mercado se fracciona ante un nuevo reparto de potencias, nos encontraríamos defendiendo una industria nacional, un sector del capitalismo o asociándonos como Estado. Y por otro lado, un punto que no se tocó, pero a mí me genera ciertas dudas, es el tema del alineamiento internacional en función de la compra, me fui muy largo, perdón, del equipo militar, que ahora está el tema de Ucrania muy sobre la mesa y toda la industria armamentista, pero que parece que hay problemas logísticos y técnicos muy importantes y graves en función de la compra del equipo. A vos te pueden impugnar miles de millones de dólares. No sé si mañana Chile cambia la alineación,
Estados Unidos le voltea a todos los F-16 y no pueden funcionar más, y tienen la flota de aviones más grande de Sudamérica. Entonces, ¿qué política en función más de lo político-militar tendríamos que tener? Nada, eso. A ver. A ver, yo escuchaba recién a Gonzalo y mi reacción inicial era ¿y cómo se come todo esto? Digo, pequeño detalle, ¿viste? ¿Cómo lo hacemos? Mi segunda reacción es, a ver, ¿en qué país no se pelean los diversos intereses para que se logre primar lo propio por encima de lo que pueden ser intereses colectivos o nacionales? Y entonces a mí me llamaba la atención algunas cosas. Una es que en época del gobierno de Alfonsín, o sea, del 83 en adelante, hubo una política exterior que tendía hacia el no alineamiento, mal o bien, etc. Esto se cambia en el 89 con Carlito Saúl, primero de Anillaco, planteando las relaciones carnales con Estados Unidos. Hubo un nuevo realineamiento de la Argentina, ni siquiera negociado, sino se hizo lo que se planteaba a Estados Unidos hasta mandar buques de guerra a la guerra de Irak, a la primera guerra de Irak. ¿Está claro hasta ahí? Me parece, a pesar de eso, que desde el 2003 en adelante no tenemos una política exterior. Me parece que hay una cosa absolutamente caótica, donde además las peleas políticas internas definen que se repartan embajadas o cargos, etcétera, a la reverenda Bartola. Y conociendo poco el palo, nuestro embajador actual en China es un pibe, le digo pibe porque yo soy un viejo de miércoles, que tiene relativamente poco conocimiento de la realidad china. Y eso me hacía recordar, en una época de tener de alumno al presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de la Nación, que me informó que él sabía muchísimo sobre Estados Unidos porque tenía una fábrica de empanadas en Miami. Y a mí se me cayeron los dientes. Esto es distinto a la política exterior de Brasil, donde cambia el gobierno y no cambia Itamaraty. No estoy diciendo que es buena, estoy diciendo otro tipo de cosas. De hecho, si vemos el día de hoy, Lula no revierte la política exterior de Bolsonaro, lo que trata es de morigerarla. Se va a ver a Biden, le da un abrazo, al mismo tiempo dice hay que mantener y fortalecer el Mercosur, habla con la calle Pou. Digo, hay una cantidad de cuestiones que donde se apunta a primar los intereses brasileros, o como ellos lo perciben, dentro de un capitalismo, toda la cosa, y donde el Estado en política exterior de alguna manera media entre los distintos intereses que se pelean. Podemos decir exactamente lo mismo en Estados Unidos. Los tipos que están a cargo del escritorio, del desk de Argentina en el Departamento de Estado posiblemente saben más sobre la Argentina que los argentinos. Información al día, de último minuto, etcétera, nutrida no solo por la embajada, sino por una cantidad infernal de argentinos que les tiran información. Mi impresión es que la tendencia de nuestros especialistas no es tanto a entender Estados Unidos en función de intereses argentinos, sino más bien de trasladar los intereses norteamericanos a nuestra zona. Y por lo tanto a justificar elementos de política exterior. Cada vez que escuchamos a uno decir hay que alinearse con Estados Unidos, el mejor de los casos dice porque Estados Unidos es la gran potencia continental. Ajá, ¿y eso cómo se come? Una vez más, ¿no? Entonces, aquí hay que modificar la forma que se hace en política exterior y la política exterior tiene que estar alineada con una visión y una política de desarrollo nacional. Eso define con quién te alineás, con quién ves, etc. A ver, los yanquis tienen una política de desarrollo nacional.
yo no coincido con ella. Pero es una política claramente neoliberal y la exportan a distintos lugares en función de sus intereses. Son neoliberales en casi cualquier lado, pero el libre comercio en Estados Unidos no camina. Digo, no nos engañemos en torno a eso. Y hay una tendencia en nosotros en esperar que en el mundo actual haya una especie de Santa Claus. O sea, si nos alineamos con fulano nos va a dar regalitos. Y resulta que ese fulano tiene una visión de desarrollo, en el caso de los chinos de Deng Xiaoping en adelante, distinta a la que tenía Mao, y por lo tanto lo que quieren es alimentar eso. O sea, si hacen inversiones en la Argentina es en función de sus intereses, no de los nuestros. Eso no quiere decir que es malo. Quiere decir que nosotros tenemos que tomarlo en cuenta y saber negociar en función de eso y negociar mejor posible. ¿Sí? En el caso que menciona Gonzalo, y ahí termino, ¿yo me hubiera alineado con Techint o con los chinos? Yo me hubiera alineado con Techint. ¿Por qué? Porque por lo menos una empresa que está acá y genera laburo. Lo que sí hubiera tratado de hacer es que Techint modificara sus pautas de producción de manera que volviéramos a como en el año 65, donde Techint exportaba caños sin costura a Brasil y ahora importa caños sin costura de Brasil. Y uno de los problemas que Gonzalo no menciona en el caso de Córdoba y Techint es que los caños que le quería vender Techint a Córdoba, y de hecho le vendió, resulta que no tenían las medidas que necesitaba Córdoba. Un detalle. O sea, además de ser 3 veces más caro, no servían. Y el gobierno argentino fue incapaz de mediar en torno a eso. O sea, nuestro Estado es prisionero de las presiones en términos de las relaciones internacionales y no gestor de políticas concretas. Me parece a mí, ¿no? Muchas gracias, Pablo. ¿Les parece si nos quedan 15 minutos? Si hacemos, responden las preguntas en 5 minutos cada uno y también aprovechan esas palabras para ir cerrando su intervención. ¿Bien? Empieza... Pablo, ¿podrías empezar? Perfecto, muchas gracias. Bueno, miren, me parece que lo que se ha dicho de Chile es muy cierto. En este momento es impensable pensar en moneda única entre Argentina y Chile y otras economías de América del Sur. Pero se supone que acá estamos reunidos hoy para pensar Argentina 2050, un horizonte, un proyecto largo. Pero claro, para llegar a eso hay que ponerse en forma. Digamos, si tengo un cuerpo totalmente fofo, nunca voy a poder hacer algo muy ambicioso. Hay que empezar a ir al gimnasio, empezar a comer mejor, más sano y ponerse en condiciones. Chile es un país bastante pobre. Yo vivo acá hace 20 años y imagínense, un argentino dedicado a estos temas, viviendo en Chile, informándose de todo lo posible para entender qué es lo que pasa y cómo Chile ve a Argentina. Y en Chile conviven como 2 almas. Hay un alma que es muy latinoamericana, que es el gobierno que está ahora en Chile, y que quiere ser mucho más latinoamericano que la política exterior que se construyó en los últimos años. El problema que hay es que cuando levantan la bandera de acercarse a sus vecinos latinoamericanos, se levantan las voces del horror. Dicen, no, eso es el horror. Digamos, cuando el señor Guillermo Moreno, siendo subsecretario de Comercio Interior, recibe a los gerentes de empresas chilenas con una pistola arriba de su escritorio, eso sale en todos los diarios en Chile. Cuando Cristina le corta el gas, salen todos los diarios, son titulares catástrofe. Invirtieron $5.000 millones para construir los gasoductos y viene esta señora y lo corta. Entonces, esto destruye la imagen de Argentina, igual que cuando hay una inflación del 100%. Entonces, imagínense cuando los economistas y en los foros y en los paneles de la televisión se discutía, bueno, está la idea de la moneda única con Argentina, y vienen los economistas y dicen, no, eso es el horror, eso es el infierno. Entonces, ¿eso se puede cambiar? Sí. ¿Se puede volver a atraer a Chile a un espacio latinoamericano? Se puede, pero previo a ello hay que hacer una serie de pasos que inhiben de hacer este juego ridículo que hemos hecho del mal manejo de la política exterior. Entonces,
uno de los elementos fundamentales. No se puede improvisar. Esto se ha dicho recién, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que se ha dicho acá, me parece muy linda la libertad para pensar que tienen todos los expositores. No se puede improvisar con la política exterior, no pueden ser clubes de amigos, que Macri y Piñera arman el Prosur, que los K con sus amigos Chávez arman el ALBA o arman el UNASUR. No se puede estar jodiendo haciendo grupitos de amigos. Tiene que ser algo consensuado, gobierno y oposición, se aprueba integrar un bloque y todo el mundo apoya ese bloque y al año siguiente damos otro pasito y después damos otro pasito, pero mantenemos eso. Y lo otro, no se puede intervenir en la política interna de los otros países. No, eso es tóxico, eso destruye la integración de América Latina. Cristina no puede ir a Brasil a hacer campaña por Lula, ni viceversa. Ni Macri a hacer campaña por Piñera en Chile, ni Piñera venir acá a hacer campaña por quien sea, o Bolsonaro por Milei. No se puede, eso es tóxico. Hay que renunciar a eso, porque eso es una caricatura de la política exterior. Nunca vamos a construir la unidad latinoamericana si no renunciamos a los clubes de amigos, a la improvisación y a manipular la política exterior para objetivos de política interna de corto plazo. Muchas gracias, Pablo. Valeria, ¿te escuchamos? Gracias. Bueno, yo voy a decir un par de cosas. No sé si te voy a contestar, es lo que te voy a responder. Y voy a ver a dónde voy con todo esto. Con respecto al tema de si Estados Unidos es un imperio o no es un imperio y ese tipo de cosas, una de las cosas que yo mencioné o intenté mencionar es el tema de que es un debate como también anclado en la década del 70. Hay gente acá que te dice que no, hay gente que te dice que sí, pero me parece que también nuestras categorías están ancladas en los 70 para analizar qué es un imperio. Un imperio no es solamente las tropas norteamericanas desembarcando en un lugar y creando una colonia. Hay intervenciones directas, hay intervenciones indirectas, hay presiones económicas, hay presiones diplomáticas, hay golpes de estados encubiertos a través de la Organización de Estados Americanos. Está la influencia del soft power y está Estados Unidos creando categorías como el imperialismo de los derechos humanos de Clinton. Me parece que más claro que una política que se llama imperialismo de derechos humanos no hay. O Bush diciendo que son ellos el imperio bueno y el otro es el imperio malo. O sea, me parece que ellos están admitiendo ese rol que tienen. Es más, mientras vos me hacías la pregunta, me acordé, que también la tengo anotada por acá, una frase de Biden de enero de este año en la que dijo, rememorando, dice, en mi juventud se solía hablar sobre el patio trasero de Estados Unidos. América Latina no es el patio trasero. Todo el sur de la frontera mexicana es el patio delantero de Estados Unidos. Mirá, estemos en adelante o atrás, seguimos siendo un patio. Entonces me parece, ¿no? Me parece que más claro que eso no hay. Ahora, el tema es cómo nos posicionamos, nuevamente, cómo nos posicionamos nosotros ante eso y si no tenemos que pensar nosotros nuevas estrategias ante eso también. Y otra de las cosas que iba a decir, que está un poco relacionado con lo que decía acá en este intercambio, es que es algo que es una conversación que hemos tenido en la cátedra en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Filosofía y Letra, es creo que nos tenemos que sentar a pensar qué son los intereses nacionales. Porque cada sector tiene sus propios intereses nacionales. Cada sector de la burguesía tiene lo que ellos llaman intereses nacionales. Entonces, cada partido tiene una definición diferente de los intereses nacionales. Hace un tiempo me tocó leer un trabajo para una revista de una persona que escribió lo siguiente, ¿no? Venía hablando de la política exterior de Obama y de repente dice, bueno, y de repente vino Trump y vino a defender los intereses nacionales. Ok, momento. Si ustedes me van a decir a mí que Obama no defendió los intereses nacionales de Estados Unidos, estamos todos en el horno. ¿Quién los defiende? ¿Uno o el otro? No, los dos defienden diferentes intereses nacionales. Entonces, me parece que lo primero que tenemos que hacer antes de defender intereses nacionales es definir qué queremos decir con eso y hacia dónde queremos ir y los intereses nacionales de quién. Porque cada gobierno tiene sus propios intereses nacionales. Entonces, me parece que lo primero que tiene que haber, si no puede haber un consenso, tiene que haber un acuerdo hacia dónde se va a ir y de qué manera se va a ir. Y otra cosa que me preguntaría, que tal vez es una pregunta peligrosa y poco simpática, pero que sí me parece que tenemos que empezar a hacérnosla desde el lugar político en el que uno se pare, es
Y con esto termino, que coincido que tenemos que pensar los costos de nuestras alineaciones de política exterior, pero también tenemos que pensar los costos de no hacerlas. Porque si no, estamos en un lugar de estancamiento y no desarrollo constante, no vamos hacia ningún lugar. Entonces me parece que eso sí lo tiene que hacer Argentina y preguntarse tanto los costos de los acuerdos que hace como los costos de no hacerlo. Y pensar que la política exterior está para eso, para reconvertir los acuerdos y lograr que los intereses nacionales, los que sean, también están representados en esos acuerdos. Y con eso creo que terminé. Bueno, yo primero voy a decir de qué no voy a hablar para pasar un chivo. No voy a hablar si Estados Unidos es un imperio o no, porque ahora tenemos una mesa que sigue en este mismo lugar, el imperialismo hoy, con Pablo Pozzi, que acaba de ya se gastó sus 15 minutos hace un rato, Fabián Arari, que está acá, y Claudio Katz, que lo vi recién por afuera, así que terminamos esto y en 10 minutos arranca. Y ahora sí, me cuentan mis 5 minutos. A ver, yo coincido con Pablo Pozzi, en esto de que el problema de la Argentina desde hace 15, 20 años es no hay política exterior, o sea, se reparte, todo lo que describió Pablo muy bien, se podría agregar a lo que decía Pablo, se reparten embajadas en función de, sos amigo Juancito, tenés un negocio de empanadas en Miami. Nuestra política sanitaria a escala internacional con el tema de las vacunas se definió más o menos de la misma manera. Axel tiene un amigo que tiene un contacto con el empresario tal y entonces nos hacen nexo con Putin, viene esta vacuna y no viene esta otra. Y Ginés tiene esto, tiene lo otro. Cuando la Argentina tranquilamente, de esto vamos a hablar, pasa otro chivo, mañana en la mesa de Ciencia, Universidad y Formación Docente que voy a estar, vamos a hablar de estos temas. Cuando la Argentina tranquilamente podría haber puesto la plata que tenía que poner para tener una vacuna propia, que va a salir, leí hoy, no sé qué grado avanzará, pero que está cerca de tener una aprobación la vacuna argentina, 2 años después, y fue una cuestión de plata, hubieran puesto toda la plata en ese momento y teníamos una vacuna hace rato. A ver, en relación a lo que decía Pablo, no hay política exterior, pero el problema en la Argentina es que no tenemos política exterior, no tenemos política interior, no tenemos política sanitaria. O sea, el problema de la Argentina es que no hay un proyecto de país más allá de los intereses de ciertos sectores de la burguesía que viven rapiñando y comiéndose el país. Y en ese marco es muy difícil proyectar cualquier cosa. Y esto va a ser así, o sea, muchas de las cosas que se preguntaban es, bueno, ¿cómo hay que hacer esto? ¿Cómo hay que hacer lo otro? Yo puedo decir cómo lo haría en otro país. Porque en un país, no en otro país, digamos, en otra locación geográfica, sino en una Argentina distinta. En una Argentina como la que tenemos hoy, una Argentina capitalista, donde estamos en manos de una burguesía que hace 70 años que nos trae de crisis en crisis, que no tiene solución para la crisis económica, que su única política es exprimirnos cada vez un poquito más y no hay posibilidades de proyectar de un proyecto de desarrollo que sea la base para pensar una política exterior, como decía Valeria, pensar los alineamientos en función de los intereses, no ya, cuando yo hablo de intereses nacionales, hablo no de tal o cual fracción de la burguesía, es cierto lo que dice Valeria, o sea, hoy por hoy en una Argentina capitalista y hay muchos intereses nacionales porque hay muchas clases sociales. Pero en una Argentina distinta, una Argentina socialista, sí se pueden pensar este tipo de cuestiones en función de qué nos conviene como país. Por ejemplo, y ya con esto cierro, porque calculo que me quedan 2 minutos. Por ejemplo, lo que hablaba Pablo, lo que preguntaban por ahí desde el público, si a la Argentina, si conviene o no integración monetaria.
y claramente en la Argentina capitalista hay ciertas fracciones que no les conviene porque la integración monetaria supone amputar la herramienta, la política monetaria, que es la herramienta para realizar devaluaciones competitivas y poder, ahora sí, ya cierro, realizar devaluaciones. Si la moneda es común, no se puede devaluar la moneda, entonces vos no podés recuperar competitividad por la vía de abaratar salarios. Entonces, ese tipo de políticas es difícil que se puedan hacer en una Argentina como la que tenemos hoy. Me parece que lo de integración monetaria con Brasil es un blef. Pero todo este tipo de cosas se pueden pensar de manera distinta si las pensamos desde otra perspectiva social, económica y estructural, desde una Argentina distinta, desde una Argentina socialista en donde se pueda pensar, si Techín, el dilema que planteaba Pablo Pozzi hace un rato, de yo a Techín lo hubiera defendido porque es empleo nacional y pues Techín en los 70 exportaba, ojo que exportaba, esto ya es para otro debate, pero ojo que exportaba a precios mucho más baratos de los que vendía internamente. O sea, recibía subsidio interno y con eso podía exportar. Pero más allá de eso, si hoy por hoy tomamos esa decisión de, bueno, hay que subsidiar a Techín, hay que sostener a Techín, puede ser. Pero hoy por hoy es alimentar la fortuna de Paolo Roca. Y nada más que eso, no solo no se le exige aumentar su competitividad, mejorar las posibilidades de inserción, no solo no se le exige eso, sino que no se le exige, o sea, le damos plata gratis a Techín para que mantenga tal cantidad de puestos de trabajo y hacemos eso con todos los grandes empresarios de la Argentina. Me parece que las posibilidades de pensar esto y qué conviene a los intereses nacionales, que no son los intereses particulares de la burguesía, de tal o cual fracción de la burguesía, sino de todo lo que habitamos en la Argentina, hay que pensar en una Argentina distinta y bueno, esto es lo que estamos intentando hacer acá en estas jornadas Argentina 2050, así que cierro con chivo, los invito a seguir en las jornadas con las charlas que siguen. Bueno, muchísimas gracias Pablo, muchísimas gracias Valeria, muchas gracias Gonzalo, gracias a los oyentes que escucharon la exposición de quienes participaron del debate. Les pedimos, les comentamos que vamos a difundir todas las grabaciones de estas charlas a través de nuestras redes sociales. Les pedimos también que nos sigan y que utilicen en la medida de lo posible el hashtag Argentina 2050 para que podamos tener mayor difusión, mayor visibilidad. Asimismo, los invitamos, por supuesto, a las mesas que van a tener lugar el día de hoy, de 17 a 19, crisis del sistema educativo argentino, el imperialismo hoy, en este mismo lugar, cómo enfrentamos la crisis energética, y de 19 a 21 horas, el cierre de la jornada, que es cómo superamos la crisis económica, diagnósticos y perspectivas, de la cual va a participar Claudio Lozano, Bernardo Kosakov y Eduardo Sartelli. Mañana domingo, 12 de marzo, nuevamente las jornadas se extenderán entre las 10 de la mañana y las 21 horas. Bien, muchas gracias.